Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenas noches, muy buenos días, distinguido auditorio de todo el planeta. Muchas gracias por la deferencia de su preferencia. Hoy, en la hora ciudadana y constitucional, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, su servidor, Román Díaz Vázquez, conductor de este programa de Televinter Constitucional Canal Patrio, con el honor y la distinción de tener aquí la presencia de uno de los grandes sindicalistas mexicanos, gran defensor de los trabajadores y de la seguridad social, Ángel Lozano López, Ángel Antonio Lozano López. Gracias por estar aquí para abordar el tema de la seguridad social, la seguridad y la previsión social en la República Mexicana y desde luego la defensa de los trabajadores y qué se puede hacer en torno a esta defensa. Asimismo, en el foro permanente constitucionalista, ¿qué opina sobre la próxima Constitución de la Ciudad de México y rumbo al centenario de la Constitución Nacional el próximo 2017? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nueva Constitución o seguimos con más reformas? Está con nosotros el famoso Ángel Antonio. Ilegal que usurpan los jueces y el involucramiento de las madrinas que ya deben de la administración y procuración de justicia en este país, ¿verdad? Sí. Tenemos también otro destacado dirigente, tu nombre. José Ángel Terrazas Gobea. ¿De dónde, José? Yo laboro ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. José Ángel Terrazas Gobea, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que las cámaras te enfoquen. Gracias por tu presencia. ¿De qué sindicato eres? Del Estunam. Del Estunam. Gracias por tu asistencia. ¿Quién más quiere autopresentarse? Muy bien. Adelante, pues vamos a escuchar a Ángel Lozano López para que nos dé su pensamiento, sus ideas, sus aportaciones concretas y específicas en unos 10 minutos, ¿está bien? Para otros 10 minutos de participación. Perfecto. Adelante, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la participación, el honor que me defiere el licenciado Román. Agradezco y doy un saludo a todos el auditorio a nivel nacional e internacional que nos siga. Agradecemos mucho su atención, su preferencia y concretando o abocándonos al tema, vamos a empezar pues, por los que tenemos un poquito de idea y noción del derecho, que hay jerarquía de ley. Entonces, pues la Carta Magna o lo que la alma mater de la ley es la Constitución, como bien decía el licenciado Román, que es un gran amparista y constitucionalista. En base a ello, pues derivándonos de la situación constitucional al centenario que se viene el año que viene, el año próximo, perdón la redundancia, y luego a lo que dice convocar la de la Ciudad de México, pues sabemos que de aquí parte de ustedes, de APICMAG y de varias del foro, iniciativas muy buenas para la Constitución del DF. Pero abordando ya en concreto, la situación de la Constitución, hay un gran maestro que es Clemente Valdés, el cual está este libro que recomiendo mucho, que ya es el texto en las facultades, es constitucionalista. Él habla de la Constitución como instrumento de dominio, en el sentido de que, por ejemplo, en la introducción del libro, me voy a permitir leer el primer párrafo para tratar de despertar conciencia. Dice: el manejo oculto de los asuntos del gobierno. En el primer gran libro de Keynes, The Economic Consequence of the Peace, publicado en el 1919, describe el estado de la sociedad europea en un mundo que terminó en 1914, y su primera frase dice así:
Europa estaba organizada social y económicamente para asegurar la máxima acumulación de capital. Algún día, cuando nuestra época pase a ser historia y se relate lo que sucedía en México en estos años, probablemente alguien dirá: México estaba organizado jurídicamente para asegurar la máxima impunidad a sus gobernantes y el mayor dominio del presidente sobre la población de acuerdo a la Constitución. Con esto el maestro Clemente, son palabras de él, dan a entender que la Constitución, todos sabemos, está arreglada, amañada para la clase dominante. En la teoría política, la clase dominante se compone de dos estructuras, valga la redundancia, la superestructura compuesta de los tres poderes de la Unión en sus tres niveles. Si no lo saben, pues el ejecutivo, legislativo, judicial. Los tres niveles, pues el federal, el municipal, el estatal y municipal. Entre ellos hay un contubernio en el cual la Constitución la arreglan, la amañan, y yo siempre he sostenido que las famosas reformas no son más que deformas para perjudicar al pueblo y ellos seguir teniendo sus privilegios, ese control que ejercen para explotarnos, ellos tener con ese privilegio. De ahí se deriva que hubo una modificación a la ley del Seguro Social del 97 para que en un momento dado, hay un término jurídico que el licenciado debe conocerlo muy bien y los abogados me entenderán, que ahora se usa mucho y ha sido el gran pretexto para encauzar la seguridad social a la privatización. También quiero acotar que la seguridad social no es confundida para el pueblo porque piensan que nada más es el servicio médico que les da el seguro o el ISSSTE, y la realidad es que el concepto constitucional del cual fue vanguardia en nuestra nación con la revolución y cuando se hizo la del 17, es que fue la primera constitución con un sentido social y que le daba carácter constitucional al trabajo, a la sociedad y sus beneficios. Uno de ellos es la previsión social, que va unada con el salario. Previsión social en concreto quiere decir que es toda la calidad de vida del trabajador. ¿Qué es esto? Que tenga un servicio médico adecuado, medicina preventiva para una buena nutrición y salud, diversión, vivienda, esparcimiento y cultura. Todo eso es la previsión social, y de eso se fueron creados y deben encargarse los institutos. Cuando había un poquito más sentido social en el gobierno, esa fue la idea de darle esa, pues no es privilegio, ese derecho a los trabajadores, que ahora con la reforma ya es un derecho humano. Pero entonces lo que sucede... ¿Está contemplado en la Constitución? Claro, claro, sí. Entonces sería cumplir con la Constitución. Sí, por eso, sería cumplirla. Pero también el gran problema que no tenemos... No obstante, las reformas de la ley del ISSSTE y demás siguen consagrados en la Constitución esos derechos. Sí, y tú lo sabes, que desde su pasón de garantías individuales sobre el derecho humano se elevó a esa categoría, entre comillas. Bueno, entonces el caso es de que con el derecho social, que es la previsión social, en un momento dado era benéfica, y se llamaba sistema solidario porque todos los trabajadores activos o participantes sostenían a los que iban saliendo, y esa era una forma muy benéfica y muy benévola y muy buena para el trabajador. El problema es que con toda la corruptela del país, que como dicen acomodan las leyes a su favor, empezaron a ver que podían ser grandes cajas chicas o grandes fuentes de ingresos del gobierno para financiarse canonjías, privilegios, y empezaron a denostar, a devastar económicamente los institutos. Por situación de que el IMSS tiene más derechohabientes, porque la mayor parte son trabajadores en iniciativa privada, empezaron a querer pegarle ahí, querer modificarla para, después del saqueo, tratar de disfrazar ese saqueo y empezar precisamente con el término de subrogación. En la definición de subrogación del derecho no es como aquí el licenciado Román me avalara, es nada más la concesión, por decirlo así, la sucesión de otorgarle el derecho a otra persona, o sea, traspasarle que preste un servicio o conceda algún producto, pero en el sentido social es un servicio, en este caso a los derechohabientes. O sea, el seguro empieza con subrogar las guarderías, de lo que pasó en la ABC allá en Sonora. Empieza a subrogar deportivos, que antes tenía también una muy buena situación de dar fomento deportivo, ya tampoco los maneja. Las mismas viviendas, los multifamiliares, hace años que ya no los ni construye ni los administra. Y para colmo, que es ya el límite de la perversidad, lo que es la calidad de vida del trabajador, que es la medicamentos, su nutrición, su salud, pues también ahora encauzarlo a la privatización es subrogar
por ejemplo, las enfermedades crónicas ya no van a ser contempladas. Lo que se quiere es que nada más las enfermedades muy básicas, gripas, resfriados, infecciones ligeras, las atiendan, pero ya las enfermedades duras crónicas como diabetes, cáncer, cardiopatías, cosas así muy fuertes, óseas y eso, ya pasen ahorita las preocupaciones que el seguro se lo va a pasar a clínicas particulares y supuestamente no va a tener costo para el derechohabiente, va a ser parte de la cuota del presupuesto del seguro. Por eso es más en principio, poco a poco, con la idea de que está en quiebra la Seguridad Social, el instituto, van a ir dejando a que se quede a manos del privado, el particular, que pague sus costos de esas enfermedades. Ahora, hubo una reforma a la ley del seguro, repito, en esa, y con esto quise decir que fue el antecedente. Lo que pasa, como es la gran mayoría, ahora se van hacia nosotros, a los del sector del servicio del Estado, trabajadores del servicio del Estado, sector público, burócratas, como nos conocen vulgarmente, y entonces en el 2007 empieza la modificación muy similar, muy homologada a la del seguro, más relajada porque también aquí hay un antecedente. Históricamente la burocracia ha sido el voto duro del PRI, digámoslo así, o del poder, del partido que está en el poder, con la prerrogativa de que tiene unas ciertas canonjías o ciertos privilegios de estabilidad, y de estabilidad laboral y de seguridad social. Entonces, en ese sentido es un poquito menos duro lo que se hace, pero con la tendencia igual. Por ejemplo, lo que se hace con la reforma a la ley del ISSSTE en 2007, lo mismo, es que se trata de que las enfermedades crónicas ya no se vayan tratando mucho, se van viendo de manera muy sutil el que ya no se atiendan de manera tan categórica como antes. Lo que es hospitalización, consulta externa es lo único que se va a estar manejando. El medicamento es insuficiente a pesar de esa reforma, que la promesa era que iba a estar bien surtido a las farmacias, no se ha dado. Y la idea es eso, que conllevarlo también a privatizar, nada más que como esto es a nivel estatal en derecho administrativo y burocrático, no es fácil subrogar, ahí no se puede tan fácilmente. Entonces, ¿qué se hace? Como se puede subrogar, lo que más ingresos deja al instituto son las cuotas de aportación de los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Que en este año se aprueba que el pensionista que estaba insertado en la ley del ISSSTE, que era un organismo público, central, realmente gubernamental, ven que es muy conveniente encauzarlo así, la privatización. Entonces acaban de aprobar ya la ley del pensionista, con la cual esta se convierte en una afore pública. Y lo que también aquí en el entramaje, en el derecho administrativo burocrático es muy complejo, pero muy complejo a favor de la gente, es que se desconoce todo el tejido. Por ejemplo, esto conlleva un sentido presupuestario, no nada más de la asistencia social o a la gente. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el pensionista va a ser ya un dependiente de Hacienda, deja de depender del ISSSTE. Entonces, al depender del ISSSTE y pasar a ser de Hacienda, ya lo que importa aquí es el presupuesto, la situación financiera del pensionista. En el sentido pragmático va a ser una caja chica, y el problema de esto es que el gobierno, ese capital, ahorita está iniciando con un fondo de 15,000 millones de pesos, que es un capital muy cuantioso. Entonces esos recursos los van a ocupar para mandarlos a deuda pública, a bonos de deuda pública. Y luego también ahí entra una nueva ley que se hizo hace 2 años, que es la ley de sociedades compartidas, en las cuales el gobierno se asocia con particulares y crean empresas. En ese sentido, así es pensionista. Pero con esta nueva ley le da el sustento que el pensionista sea manejado de una manera no tan fehaciente a la ley. O sea, ya no puede ser auditado por Hacienda, por la Auditoría Superior de Fiscal, o puede ser auditado, pero realmente las consecuencias de un mal manejo no van a tener ningún gravamen realmente importante. Pero con esto también se van a manejar por un consejo consultivo. Entonces eso va a dar pie a que ese consejo consultivo pueda utilizar los recursos de pensionista y desviarlos para este fondo de inversión. Pero en la ley de sociedades compartidas se dice que precisamente está amañado, porque hay un artículo en el cual dice que la discrecionalidad de los recursos será determinada por ese consejo consultivo a nivel de inversión. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, con el pretexto de invertir, va a hacer hospitales, nuevas clínicas, nuevas viviendas, se lo concesiona a particulares, empresas particulares,
pero cuando se manifieste en la transparencia que se gastó, por ejemplo, 1,000 millones de pesos en la construcción de esto, a ellos en realidad el costo se lo está subiendo al 10%, por eso no se pone así. Y en ese 10% es la ventaja que se ha hecho siempre en las adquisiciones. Se le da al proveedor una concesión y él a veces le da una mordida a la dependencia para que él haga ese tipo de obras o de esos servicios o productos, y ese dinero se lo reparten. Y aparte que es muy cuantioso lo que le da de mordida o de cantidad al gobierno por esa concesión, esa subrogación que le estamos llamando iniciativa privada, pero en el sector público sería esa concesión. Entonces, las utilidades que deje los beneficios del servicio médico, los costos de eso y lo que tengan que pagar el derechohabiente por ello, las utilidades van para esa empresa. Y aquí el único perjudicado pues va a ser el derechohabiente, porque va a tener que pagar, a pesar de que las cuotas no se van a reducir, hasta se van a incrementar, las cuotas de aportación van a seguir subiendo, y entonces van a estar ellos, como siempre, el amolado va a ser el derechohabiente, y el beneficio, y exacto, va a ser para la misma cuota más, y el beneficio va a ser para el gobierno. Entonces, en todo esto el peligro que existe es esa explotación, esa denostación, que es terriblemente criminal y perversa. Entonces aquí también lo que a nosotros nos lleva a estar alertas es que todo esto es un gran perjuicio, se está violando la ley, se está violando la Constitución, prácticamente es una burla hacia el pueblo y a los trabajadores, al derechohabiente y a sus familias. Y yo creo que aquí la exposición es para culminarlos a todos, a la gente, al pueblo, que estemos muy conscientes de defender algo que es vital para nosotros, que es nuestra salud, el bienestar de nuestras familias. Entonces realmente pues la idea es de que estemos muy conscientes de ello, culminarlos a que defendamos esto y a entender que la realidad de las cosas es que estas reformas o de formas no son otra cosa más que irnos explotando e irnos engañando. Luego también aquí lo importante, y el licenciado aquí me avalará y el que me ayudará con una estrategia jurídica con respecto a cómo aplicar el amparo, porque con la nueva ley de amparo también últimamente ya se determinó que ya no es factible atacar las disposiciones constitucionales ni las leyes secundarias que emanen de esa reforma. Entonces ya la situación la hace más difícil, porque el amparo directo no se puede dar de lleno, ni se puede dar una forma de ataque directo como era antes. Entonces en eso pues yo quiero agradecerle al licenciado Román su aportación para que nos dé su estrategia con respecto a cómo se pueden causar este tipo de amparos y esta lucha jurídica, porque la realidad de las cosas es que no es fácil llevarla a cabo. Y entonces esta es la idea de nosotros en este tipo de foro, manifestarle la problemática como lo está haciendo un servidor, ¿qué tal? Un servidor, y a la vez al exponérselas estén ustedes muy conscientes de ser participativos y a la vez enterarse de qué estrategia jurídica vamos a tomar para poder aplicar esta lucha en base a estos amparos, y que toda lucha debe ser aunada, política, con movilización, concientización, organización, y jurídica pues con la situación que se interponga ante los amparos en defensa de los afectados. Sería todo por mi parte, muchas gracias y espero haber sido claro. Gracias, Ángel Antonio Lozano López, por su disertación, por su exposición en torno a la seguridad y previsión social. Muchas gracias. Y aquí hay varios compañeros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Pero antes de ello queremos presentarles a Seferino Pérez, Colegio de Bachilleres, Sindicato de Colegio de Bachilleres. Seferino Pérez, del Sindicato de Bachilleres. ¿Tu nombre era? José Ángel Terrazas. José Ángel Terrazas, de la UNAM, ¿verdad? Sí, pero no quiero hacer comentario ahorita. ¿Pero estás en el sindicato o nada más? Bueno, soy integrante, soy trabajador. Sí, pero dentro del sindicato. ¿El sindicato de trabajadores de la UNAM? Sí, pero no estoy ahorita en Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Preguntas? Yo sí tengo un comentario. Preguntas sobre el tema y luego damos la palabra sobre la Administración de Justicia, ¿verdad? Con relación al Consejo Interno, que tiene la misma organización manipulada para desviar todo ese dinero de los trabajadores, ellos fomentar la incultura de la impunidad, aquí sería un momento muy trascendente que el licenciado Román subiera un punto de acuerdo, que fuera una auditoría ciudadana la que
llevará a cabo ese amparo para poder checar todo ese dinero que se le está haciendo, transparentándolo y más que nada fincarle responsabilidades, porque creo que todos esos consejos internos, auditorías internas, todo lo que manejan, todo lo interno de la misma organización gubernamental no sirve para nada. Es el punto que debe ser más concreto. Entonces, la pregunta es muy concreta. Debe ser una auditoría ciudadana en base a la transparencia, porque esos consejitos que hacen las mismas autoridades administrativas están en contubernio. No se pueden dar golpes de pecho y esclarecer toda la manipulación. Entonces debe ser la de ciudadanía, bajo el artículo 39, que asuma ese poder y darle una fiscalización, pero más exacta, más real. Si no, no se va a acabar ese tipo de impunidad. Sí, gracias. Bueno, pues como derecho de réplica, yo le diría que desde su punto de vista ciudadano es muy bueno, muy legítimo, y así quisiéramos todos. Pero es lo que le digo, que en derecho administrativo y burocrático no hay injerencia ciudadana, está bloqueada, hay un candado. Por eso digo que ni siquiera la Auditoría Federal de la Federación va a tener una injerencia plena en fiscalizarlos. Inclusive comentaba antes de esto que la iniciativa que la cual aquí traigo, desde sus antecedentes que manda Peña Nieto al Congreso, la manda con un cinismo terrible, porque precisamente lo que está diciendo en concreto así es que él quiere que se cree un organismo descentralizado bajo la nueva ley de asociación entre el gobierno y las AFORES o las CIFORES, que son las que manejan las empresas privadas o financieras privadas, el ingreso de los trabajadores, con el hecho de que con esta nueva ley el Consejo Consultivo es el que tenga la determinación, y como no está regulado en el sentido de una ley específica y no está ya encauzado o arraigado a la ley de administración pública, esto lo exime de que rinda cuentas, como usted dice, al INAI, a la auditoría y obviamente mucho menos a la ciudadanía. Nada más en sentido moral la ciudadanía pudiese reclamar, decir algo si se entera. Entonces por eso es de aquí que, como usted dice, es legítimo derecho que la ciudadanía tome cartas en el asunto, lo haga, pero ellos se blindan de esa manera. Entonces la única forma de atacarlo sería, como te digo, que todos tomemos conciencia, nos unamos, como usted dice, a manera ciudadana, protestemos, y luego por vía legal la estrategia que diseñe, que nos va ahorita a aportar el licenciado, bueno, sí, es el grupo que estamos incluidos en esto, cómo atacarla de manera jurídica, porque ese es el gran problema que le digo, que las situaciones que ellos tienen ya amarrado, por fortuna sí se pudo un poquito el descaro con el que Peña Nieto enviaba la iniciativa, depurarlo al Congreso, dándole un cauce más legal. Por ejemplo, ya se quita eso, como usted dice, de que no se pueda fiscalizar. El órgano fiscalizador pues va a ser el Congreso, que es la Auditoría Superior, pero no va a tener un nexo con la función pública directa. Sí va a haber un poquito de supervisión, pero es limitada, nada más precisamente porque el Consejo Consultivo de la Pensionista, ya en la ley aprobada, forma parte el director del ISSSTE, que a su vez va a haber un vicepresidente que va a ser el señor Peña Nieto. Luego, como este organismo ya es financiero, Hacienda pone tres consultores. Luego el ISSSTE va a tener otros 3. Luego va a haber, fíjese, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que no es órgano regulador de nosotros como trabajadores al servicio del Estado, siendo pensionista una financiera para nosotros, lo va a determinar la Secretaría de Previsión Social. Y luego esta Secretaría lo va a determinar a su vez con vocales de los sindicatos federados, que son los de nosotros, de los burócratas, va a determinar quiénes. Entonces, como digo, va a estar todo amañado para que el manejo sea muy ad hoc a esquilmar esto. De ahí viene la idea de que podamos, como usted dice bien, la ciudadanía unida, pedir que eso se nulifique, se cambie y que esté a escrutinio ciudadano para que no se haga un usufructo de eso y nos exprimen y nos roben prácticamente. Gracias. Seferino Pérez, ¿verdad? Sí. Del sindicato del Colegio de Bachilleres de México, de la República Mexicana. ¿Algún comentario en concreto cómo ve usted la situación de la seguridad social en nuestro país? Los trabajadores de la previsión social. Bueno, pues en realidad es una situación bastante preocupante para toda la burocracia, y no solamente la burocracia,
sino la sociedad en sí, porque de alguna manera están las conexiones familiares en que dependen de los empleados burócratas. Y sí hay una preocupación bastante fuerte en alguna parte, debido a que algunos compañeros, ahorita en este momento, con la iniciativa que se mandó de la Cámara de Diputados al Senado para esta nueva reforma que se va a hacer respecto a pensiones, al pensioniste, tienen la pregunta: ¿desaparece, se trastoca el 10º transitorio, o de una vez tendría que ya pensar y ejercer mi proceso de jubilación? Porque en algún momento entonces se sienten que les puede alcanzar si no se van, y bueno, esto repercutiría para el pago de sus pensiones posteriormente. Es una preocupación latente, entre otras. Esa es una, al menos en este sector del Colegio de Bachilleres, donde está afectando y está preocupando mucho a los compañeros. Pues sí, ¿De todo? De momento sí. Sí, Seferino, tienes toda la razón, porque a nosotros nos pasa igual, pero precisamente, y aprovecho para darles aquí el artículo transitorio sexto, en el cual establece las condiciones de cómo se va en la nueva ley a aplicar los... esto les aplico eso primero en el orden constitucional, lo que dice la Constitución, cómo se maneja. Luego aquí una nota de cómo la Hacienda va a aplicar los recursos de pensionistas. Y acá viene ya, ese es el transitorio de la ley ya aprobada, en el cual determina y te puede dar la claridad de cómo se va a manejar. Ahí en este transitorio sexto se estipula que todos los trabajadores del 10º transitorio, sus recursos tienen 3 opciones para el manejo. O pueden seguir ahora digamos ya la Afore pública, que es pensionista. Pueden optar porque se queden sus fondos inertes, o sea que de todos modos va a manejar pensionista, pero antes ya ves que en la ley del ISSSTE estaban en el Banco de México, el Bansefi. Así es. Bueno, Bansefi ahora por esta nueva ley les va a transferir a pensionista. Entonces, el trabajador que no elija, como pasó con la reforma de la ley del ISSSTE, se queda en los fondos de pensionista. Y las otras dos son o que se quedan manejándola como Afore pública, o sea, que la metan a capital de riesgo y lo pongan a uso y su fruto de especulación de esos capitales, es la segunda. Y la tercera, muy benévola, es que tú escojas la Afore privada que más te convenga, para que te cobre menos de costos de administración, que menos utilidades te quite, y entonces el pensionista transfiere tus fondos al que tú elijas. Pero los que estamos en 10º transitorio ya no tenemos más que esas opciones, o sea, no hay de otra. Por eso de ahí lo alarmante. O sea, en el sentido legal, administrativamente y financieramente es el destino. En el sentido jurídico queda como estaba, eso no se alteró. Con el nuevo modelo del 10º transitorio, que es la nueva ley del ISSSTE en su nuevo modelo, con todos sus perjuicios y fregaderas, pero no se mueve de nada. Entonces, no hay mucho pendiente, entre comillas. El pendiente es que todo va a estar a capital de riesgo, porque aunque no decida nada el trabajador del 10º, y no escoja ni al pensionista ni a Afore pública, supuestamente queda estático. Pero la realidad de las cosas es que se le da facultad al pensionista de que ese dinero lo pueda utilizar como Afore pública. Sí, porque en esta propuesta desaparece la figura de pensionista como tal para crear. De hecho, se deroga todo lo que quiera, sí, lo que venga de pensionista y esas subdelegaciones para crear una nueva administradora, que en esta se tendría el 51% de participación por parte del Estado y la otra sería capital privado. Y nos explica en esta propuesta que las ganancias que se tengan de la inversión que se dé, no está obligada esta administradora a reinvertir como se estaba haciendo, porque todas esas ganancias estaban reinvirtiendo y precisamente, bueno, era redituable. En este caso dice que no están obligadas, y también nos dice que tendríamos en su momento una pensión mínima garantizada de 3,000 y centavos. 2 salarios mínimos. Entonces, es una cosa totalmente ridícula. ¿Por qué? Porque este capital queda
en un factor especulativo de riesgo. Las pérdidas las vamos a asumir nosotros y las ganancias se van a quedar ellos, ¿no? Y eso se enfatiza porque, como tú dices, así está determinada por la nueva ley del ISSSTE, pero con la nueva ley de pensiones hizo, porque es lo que explicaba ahorita, ahí hay un consejo consultivo en el cual hay una ley nueva que se aprobó, no sé si sabías, que es la de participación mancomunada entre el gobierno con empresas privadas, es la ley APP. Esa ley en un momento dado exime ya lo que la ley del ISSSTE dice, que en este caso ya ni siquiera es 51 más 1 cuando es la conforma, pero la forma en que se van a utilizar los recursos, ya como tú dices, ya no van a ser en un momento dado ni auditados, ni capitalizados, a que uno esté enterado de ello, y ellos van a exponer a su libre albedrío. Y como tú dices, en concreto es eso, las pérdidas son para el derechohabiente, el trabajador y sus familias, y las ganancias y exportaciones para el beneficio para el gobierno. De ahí la lucha, ¿no?, que hagamos algo jurídicamente, porque antes que yo le decía que también Román me avala, en la ley de amparo también en la modificación ya no es atacable cuando es una disposición ya emanada de una ley o una reforma del Congreso y su ley secundaria. De manera directa ya no. Así que a ver si Román nos ayuda con su estrategia. Gracias Ángel, gracias Severino. Ya estamos casi terminando, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a contestar la alusión a la pregunta o el comentario que hacías en torno a la defensa. ¿Está bien? Queremos informarles que un grupo o comisión integrada por el mismo ponente, el licenciado Ángel Antonio Lozano López, el jurista Hugo de Jesús Zamora Granados, también el jurista Roberto Antonio Villaseñor Aceves, el compañero dirigente Erasmo Guadalupe Morales Rivera, compañero Roberto Silva Holanda, la abogada Lidia Vela, María Guadalupe Lidia Vela, Laura Galicia, entre otros juristas, abogados, amparistas, laboralistas y desde luego dirigentes de organizaciones y ciudadanos, desde luego su servidor. Hemos implementado un procedimiento de defensa previa antes de. El dirigente del Colegio de Bachilleres Severino Pérez se refería a que existe la preocupación. Le hicimos la pregunta concreta en torno a la seguridad social y la previsión social, Ángel, y él manifestaba que existe la preocupación. El ponente se refería a la cuestión del amparo directo o indirecto. Y en términos generales les podemos decir que en el mundo fáctico o de hecho y en lo jurídico hay 2 o 3 momentos, cuando menos 2, muy perfectamente distinguibles, Jorge Pedro Benítez, muy perfectamente distinguibles. Cuando existe la preocupación, la percepción o el riesgo, ¿no? Es decir, no se ha dado el acto jurídico, el acto o hecho jurídico concreto. Existe incluso el temor de que se vaya a dar cualquier acto en el mundo jurídico y fáctico. Esto es como en la medicina. Hay el temor de que vaya a llegar una epidemia o de que vaya a darnos determinada o X enfermedad. 2 momentos, la previa y la posteriori. Es decir, antes de que se dé y cuando ya se dio, ¿qué hacemos? Hablaban de enfermedades crónicas y demás. La enfermedad en general puede combatirse antes de, o sea, prevenirse. ¿Cómo? Pues a veces hasta vacunas hay, ¿no? O una diversidad de medicamentos para impedir o evitar que se dé esa enfermedad. Y cuando ya está la enfermedad, ¿qué hacemos? Y podemos ir al mejor hospital del mundo y de todo se muere la persona, porque no hay nada seguro en la situación médica, ¿no? Ya está avanzado, en fin, y sale el médico y te dice la ciencia hizo lo que pudo, pero hasta aquí. En lo jurídico también, previo o a posteriori, en base al procedimiento que se ha venido implementando, dada la experiencia como Jorge Pedro Benítez de años
Ojalá te integres a esta comisión, Jorge, y todos los que gusten a este grupo. Dada la experiencia de hace varios años de estos juristas en el afrontamiento y enfrentamiento de determinadas problemáticas fácticas y jurídicas o problemáticas hasta nacionales, como por ejemplo en su momento la reforma energética, la nueva ley del ISSSTE, etcétera, se ha desarrollado ese procedimiento, como en la medicina o en cualquier ciencia. Como consecuencia de estar constantemente en tratamiento de esa problemática, pues se logran procedimientos, ¿verdad? O métodos en relación a afrontar y enfrentar las problemáticas correspondientes o de que se traten. Entonces, aquí hay de dos. Si hay preocupación, pues sería importante, y más siendo dirigentes de sindicatos, que sensibilicen que antes de que se den, se ejerza un procedimiento de defensa antes de. Son dos momentos, antes o después de. Ángel, ¿sí? Sí. Y claro, intentarlo, pues se puede intentar todo, por ocurrencias y demás, pero cuando ya se tiene experiencia derivada del conocimiento de años, pues ya se desarrolla ese procedimiento. Hay el procedimiento para hacer notar la presencia y la exigencia ante las autoridades correspondientes, en este caso la reforma de que hablaban, ante los diputados, o mejor dicho, los legisladores en general, para exigirles y decirles: aquí estamos, no violenten los derechos existentes, porque si no vas a incurrir hasta en responsabilidad funcionarial y te podemos demandar pago de daños y daños integrales. De daños y perjuicios integrales, ¿sí? Entonces, hay ese procedimiento ya listo para que, Ángel, por eso nos da mucho gusto tu presencia. Hay que explicarle así muy concreto a la gente. ¿Hay preocupación? Pues vacunémonos. ¿Cómo? Jurídicamente. ¿Cómo? Con un procedimiento que ya existe, derivado, originado de años de ¿qué? De lucha jurídica constitucionalista. Y este procedimiento, pues ya mencioné los nombres de los que integran esa comisión. ¿Qué les parece? El procedimiento consta de varias partes e inclusive, en respuesta concreta, se puede llegar al famoso juicio de amparo como parte de este procedimiento. Pero no es un juicio de amparo en sí. El juicio de amparo es parte de ese procedimiento que se inicia, me hace desde luego a la experiencia y conocimiento de defensa de los derechos de los trabajadores. Esta es la aportación, es el instrumento, el mecanismo, el procedimiento que se les aporta a los trabajadores, tanto privados como públicos, para defender sus derechos antes de qué. ¿Cómo? Bueno, algunos abogados dirán, ¿y cómo? Algunos otros dirán, no, eso no es posible, hasta que no exista el acto no puede atacarse. Les contestamos que, repetimos, es como la enfermedad. ¿Para qué existen? ¿Para qué se inventaron las vacunas? Para prevenir. Para prevenir. Igual en lo jurídico, nada más que aquí, les repito, está sustentado y apoyado. Pues imagínense cuántos años llevas de experiencia en la lucha. 35. Y así por el estilo. Su servidor más o menos otros 20, 25, 30. No decimos cuántos, ¿verdad? Bueno, y todo el conjunto de juristas y de abogados que está abierto a todos los que desean participar. Por eso invitamos a Ángel, a Jorge, para que sean parte de ese procedimiento, a todos ustedes. Ya ustedes estén evidentes. Si lo hay, desarrollarlo en este momento nos llevaría mucho tiempo, ya estamos al borde de. Nada más queremos lanzar una preguntita que nos llega de el licenciado Roberto Antonio Villaseñor Aceves. Si ustedes tuvieran el poder, ya en un minuto, es muy breve y muy rápido la respuesta porque ya nos vamos, ya nos están diciendo que se acabó el tiempo. Pues le vamos a dar ya al final la intervención a Jorge Pedro Benítez, unos 3-4 minutos, para que nos concrete su defensa que ha venido haciendo. Nada más una pregunta para Ángel y Seferino. De manera concreta, que en general se dice que esta reforma de las pensiones es porque no hay recursos, que ya no le alcanza al gobierno, o al gobierno, vamos a llamarle, o a las instituciones para cubrir y pagar esas pensiones. ¿Es cierto eso? Falso. Bueno, te la contestan, perfecto, la respuesta. Y ahora,
¿Qué harían si ustedes estuviera en sus manos la decisión y el control de esta cuestión? Si fueran presidente de la República, ¿qué harían? ¿Para qué efectos? ¿Y cómo aconsejan que siga la situación de la seguridad y previsión social? Adelante, ¿quién entra? Pues yo medio minuto cada uno. Pues lo único que, la palabra a Jorge Pedro. Lo único que haríamos es que, repito, como han sido reformas y deformas, parece mentira, pero no es ser retrógrada, pero estaba mejor la ley antes de que la reformaran, a como está. O sea, lo que vamos a hacer, países como Chile y Argentina ya lo experimentaron. Se fueron al sistema de aportaciones personales y quebró y fue un desastre. Y volvieron al sistema solidario. Lo que tenemos que hacer es no dejar el sistema solidario tal como estaba desde que se planteó el 123 y la Seguridad Social de Previsión. O sea, seguir con un régimen solidario de aportaciones y que todos nos cubramos mutuamente. ¿Y los recursos que dice que no tienen? Los recursos, como dice el compañero Teferín, son falsos, pero como expuse al principio, lo que hicieron fue denostarlo porque era caja chica y había una gran disposición de dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que lo usaron para canonjías, para privilegios, y ese dinero no se aplicó a los trabajadores. Los trabajadores tenemos la culpa de ello. Yo en lo personal tengo 35 años de servicio y he usado un mes en 2020 y todas mis aportaciones, ¿dónde se fueron? En la corruptela y todo lo que han hecho ellos para prácticamente desfalcar y robar al trabajador. Gracias, Sargenito. Seferino Pérez, del sindicato del Colegio de Bachilleres. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes? Tenemos alrededor de unos 3.500. Fíjate nada más, con 2.000 que iniciaran el procedimiento, y también se me olvidó comentarles que se ciudadanizara en su momento ese procedimiento, y desde luego con otros trabajadores, tanto públicos como privados, podría evitarse esa preocupación o extinguirse. Por supuesto. Adelante. Sí, pues yo nada más concluiría con algo muy sencillo. Creo que las instituciones gubernamentales, como en el caso del pensionista, han funcionado tales así que tienen los mayores rendimientos, tienen un ahorro bastante considerable, muy fuerte, y lo que tendríamos que cambiar entonces sería el personal y los directivos, que son quienes se llevan el dinero, pero la institución como proceso de la administración de nuestros dineros es efectiva. Bien, muchas gracias. Quiero comentarles que este proceso o método jurídico constitucional, derechos humanos y demás, no se contrapone ni es excluyente de las demás vías, mecanismos o instrumentos sociopolíticos y sindicales. Es a la par, o es de manera conjunta o paralela. O vinculado. No, vinculada, mejor dicho, conjunta, ¿verdad? Entonces en el derecho estamos vinculados. Exactamente, porque van a decir algunos, no, como decía contra la nueva ley de lista, esto no se gana en los tribunales, se gana en las calles. No, aquí no se excluye nada. ¿Está bien? Sí. Pásale por acá, Jorge Pedro, por favor, allí donde hemos parado, para que nos des en 2 minutos, porque ya el tiempo está encima. Jorge Pedro Benítez nos va a narrar algo sobre la lucha que trae. Bueno, mi lucha inicia desde que, por defender una calle en mi propia casa, me siembran una Magnum 357, que fue el 8 de mayo de 2007. Fabrica muchas anomalías, que fue un carro oficial, pero realmente fue un carro, lo que se llama carro chocolates, y la intervención de las madrinas. A su vez, me seguí defendiendo, girando oficios, que claro, obviamente en el sistema de gobierno pues todos se protegen, pero a raíz del Tribunal Permanente de Pueblos, que se llevó a cabo el 26, 27 y 28 de 2014, le da otro giro a mi vida. Ya tengo esa vinculación de un tribunal ético, que no es vinculatorio, pero a su vez sí ha tenido eco. A su vez, aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos me giran un oficio ya como víctima. Ya puedo entrar en el padrón de la Ley General de Víctimas en el artículo 110. Y a su vez también en la PGR ya también me giran un oficio para entrar a visibilizar mi lucha y seguir la lucha en contra de las llamadas madrinas. Estas madrinas en el Tribunal Permanente de Pueblos les llaman como agentes privados. Esas personas que no deben de existir porque están dentro de la anticonstitucionalidad
porque no deben de ejercer ese trabajo de judiciales. Les voy a dar nomás unas pequeñas palabras donde menciona el tribunal. Dice: por la violación generalizada de los derechos de pueblos originarios, en particular hostigamientos, despojos, desplazamientos forzados y vulneración a los derechos colectivos, a la tierra, a los recursos naturales o a la consulta previa, informa al gobierno y a los derechos de participación. Bien, hay una parte también que está vinculada, dice: por el atropello de los derechos humanos de las personas y colectividades referidas en los 16 casos presentados en este tribunal. La condena al Estado mexicano lleva consigo la condena de agentes privados que han actuado en conveniencia con los agentes estatales mediante la financiación, organización o promoción de acciones de violación de derechos humanos en diversas regiones del país. Ahora bien, esos agentes privados aquí en México las conocemos como las famosas madrinas, que han causado más daños que aportes a la delincuencia, porque esos mismos son la propia delincuencia. Ahora bien, esto es en el marco de la parte jurídica, y yo como me vuelvo defensor de derechos humanos y activista, a su vez asumo la responsabilidad de seguir reconstruyendo el tejido de mi colonia, y hemos visto toda la depredación ambiental, y en el marco de lo ilegal, yo pregunto al gobierno del GDF, al gobierno de la PGR y a todas las secciones civiles encargadas de derechos humanos, cuál es el protocolo de actuación actual en defensa de la ecología. En recordatorio que el día 30 de enero de 2015 llegó un comando armado con armas largas y chaleco antibalas para asesinar 7 arbolitos ubicados ahí en la calle de Macario Gaxiola y Las Armas, donde está un complejo de locales comerciales que anteriormente se había dejado como un área para compensar la ley ambiental, porque ya en base a lo que hizo el ISFAM, que hizo sus unidades habitacionales, en ese tenor se deja esa área aproximadamente de 10.000 metros, pero el GDF y la delegación hacen la manipulación, hacen ese complejo de locales, pero la perversión maquiavélica de mandar todavía para quitar toda esa vinculación, dice todavía esos 7 arbolitos para que hicieran una rampa para la tienda del zorro. Entonces es lo que se vive en México, y no podemos ocultar realmente que se siguen violando los derechos humanos. Y no tanto eso, también aunado de que teníamos un centro comunitario, la misma delegación en contubernio con participación ciudadana, contestación política y otras autoridades del gobierno, nos quitan ese centro comunitario, hacen un pozo de agua, y ese pozo de agua, a raíz que asume Sergio Palacios Trejo, la administración delegacional, que está trabajando ese pozo de agua, a su vez lleva 3 años derramándose ese vital líquido. Entonces aquí la promoción y vinculación de hacerle juicios políticos a todas las autoridades que han estado interviniendo en la depredación de Azcapotzalco. Básicamente yo me enfoco a Ampliación San Pedro Jalpa, porque hay otras organizaciones que están también luchando en su entorno. Y entonces, reiterando aquí con el licenciado Román, que nos apoye, porque es una estrategia bastante compleja, pero a su vez benéfica, porque íbamos a tener más arbolitos. Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lo que expresó Jorge Pedro Seferino? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿verdad? Así es. Gracias por su asistencia. ¿Quiere hacer algún comentario, abogado? Pues realmente es muy importante. Soy Roberto Silva Holanda. El haber escuchado al licenciado Ángel Lozano hacer este tipo de gama de apoyos que pueden darse para todos los sindicalistas a través de las AFORES,
y cómo van a venir generando este tipo de comentarios. Ojalá estos programas se den muy continuamente y sería de una buena asesoría para todos los sindicalistas. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenas noches, muy buenos días, distinguido auditorio de todo el planeta. Muchas gracias por la deferencia de su preferencia. Hoy, en la hora ciudadana y constitucional, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, su servidor, Román Díaz Vázquez, conductor de este programa de Televinter Constitucional Canal Patrio, con el honor y la distinción de tener aquí la presencia de uno de los grandes sindicalistas mexicanos, gran defensor de los trabajadores y de la seguridad social, Ángel Lozano López, Ángel Antonio Lozano López. Gracias por estar aquí para abordar el tema de la seguridad social, la seguridad y la previsión social en la República Mexicana y desde luego la defensa de los trabajadores y qué se puede hacer en torno a esta defensa. Asimismo, judicial, los tres niveles, pues el federal, el municipal, el estatal y municipal. Entre ellos hay un contubernio en el cual la Constitución la arreglan, la mañan, y yo siempre he sostenido que las famosas reformas no son más que deformas para perjudicar al pueblo y ellos seguir teniendo sus privilegios, ese control que ejercen para explotarnos, ellos tener con ese privilegio. De ahí se deriva que hubo una modificación a la ley del Seguro Social del 97 para que en un momento dado, hay un término jurídico que el licenciado debe conocerlo muy bien y los abogados me entenderán, que ahora se usa mucho y ha sido el gran pretexto para encauzar la seguridad social a la privatización. También quiero acotar que la seguridad social no es confundida para el pueblo porque piensan que nada más es el servicio médico que les da el seguro o el ISSSTE, y la realidad es que el concepto constitucional del cual fue vanguardia en nuestra nación con la revolución y cuando se hizo la del 17 es que fue la primera constitución con un sentido social y que le daba carácter constitucional al trabajo, a la sociedad y sus beneficios. Uno de ellos es la previsión social que va unada con el salario. Previsión social en concreto quiere decir que es toda la calidad de vida del trabajador. ¿Qué es esto? Que tenga un servicio médico adecuado, medicina preventiva para una buena nutrición y salud, diversidad. ¿De qué sindicato eres? Del Estunam. Del Estunam, gracias por tu asistencia. ¿Quién más quiere autopresentarse? Muy bien, adelante, pues vamos a escuchar a Ángel Lozano López para que nos dé su pensamiento, sus ideas, sus aportaciones concretas y específicas en unos 10 minutos, ¿está bien? Para otros 10 minutos de participación. Perfecto. Adelante, gracias por estar conmigo. Sí, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la participación, el honor que me defiere el licenciado Román. Agradezco y doy un saludo a todos el auditorio a nivel nacional e internacional que nos siga. Agradecemos mucho su atención, su preferencia y concretando o abocándonos al tema, vamos a empezar pues por los que tenemos un poquito de idea y noción del derecho, que hay jerarquía de ley. Entonces, pues la Carta Magna o lo que la alma mater de la ley es la Constitución, como bien decía el licenciado Román, que es un gran amparista y constitucionalista. En base a ello, pues derivándonos de la situación constitucional al centenario que se viene el año que viene, el año próximo, perdón la redundancia, y luego a lo que dice de convocarla de la Ciudad de México, pues sabemos que de aquí parte de ustedes, de APICMAG y de varias del foro, iniciativas muy buenas para la constitución del DF.
pero abordando ya en concreto, la situación de la Constitución, hay un gran maestro que es Clemente Valdés, del cual está este libro que recomiendo mucho, que ya es de texto en las facultades, es constitucionalista. Él habla de la Constitución como instrumento de dominio, en el sentido de que, por ejemplo, en la introducción del libro, me voy a permitir leer el primer párrafo para tratar de despertar conciencia. Dice: el manejo oculto de los asuntos del gobierno. En el primer gran libro de Keynes, The Economic Consequence of the Peace, publicado en el 1919, describe el estado de la sociedad europea en un mundo que terminó en 1914. Y su primera frase dice así: Europa estaba organizada social y económicamente para asegurar la máxima acumulación de capital. Algún día, cuando nuestra época pase a ser historia y se relate lo que sucedía en México en estos años, probablemente alguien dirá: México estaba organizado jurídicamente para asegurar la máxima impunidad a sus gobernantes y el mayor dominio del presidente sobre la población de acuerdo a la Constitución. Con esto el maestro Clemente, son palabras de él, dan a entender que la Constitución, todos sabemos, está arreglada, amañada para la clase dominante. En la teoría política, la clase dominante se compone de dos estructuras, valga la redundancia, la superestructura compuesta de los tres poderes de la Unión en sus tres niveles. Si no lo saben, pues el Ejecutivo, Legislativo. En el Foro Permanente Constitucionalista, ¿qué opina sobre la próxima Constitución de la Ciudad de México y rumbo al centenario de la Constitución Nacional el próximo 2017? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nueva Constitución o seguimos con más reformas? Está con nosotros el famoso Ángel Antonio. Ilegal que usurpan los jueces y el involucramiento de las madrinas que ya deben de la administración y procuración de justicia en este país, ¿verdad? Sí. Tenemos también otro destacado dirigente, tu nombre. José Ángel Terrazas Gobea. ¿De dónde, José? Que yo laboro ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. José Ángel Terrazas Gobea, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que las cámaras te enfoquen. Gracias por tu presencia.